Bueno, vamos a tratar de explicar en este tutorial, ver cómo podemos establecer a partir de esta zonificación. Digamos, ahorita aquí hice un dibujo de tal manera más o menos como ustedes tienen establecidos en general sus proyectos, cuando en términos por zonificación y por el diagrama de funcionamiento empezamos a ubicar los espacios a partir de nuestro esquema. Es decir, si de pronto aquí yo lo que estoy visualizando es que este va a ser, por ejemplo, mi acceso, y entonces aquí tengo mi recibidor, y luego digo que esta va a ser, por ejemplo, ¿no? mi estancia, y luego este va a ser mi comedor, ¿no? Y mi estudio, es decir, parte vestíbulo. De pronto esta va a ser mi cocina, ¿no? Mi alacena. Es decir, estoy poniendo al azar de pronto áreas, ¿no? Los cuartos de servicio, a lo mejor, aquí el cuarto de televisión, y este a lo mejor es una recámara, ¿no? La recámara, digamos, de uno de los hijos. Bueno, una vez que yo tengo mi esquema, este esquema no tiene, digamos, una retícula. Colocamos los espacios respecto de los metrajes que ya establecimos, los metros cuadrados que necesitamos. Es decir, si este espacio, por ejemplo, este amarillo de la cocina, en el programa decía que eran 20 metros cuadrados, entonces yo ya determiné, por ejemplo, que este espacio iban a ser de 5 metros por 4 metros para que me dieran aquí adentro, ¿no? Por ejemplo, mis 20 metros cuadrados. Entonces, yo ya predimensioné y ubiqué a partir del diagrama de funcionamiento, y respecto a mi zonificación de áreas públicas, semipúblicas y privadas, conformé, digamos, mi esquema de proyecto. Pero a la hora que lo que vamos a, digamos, lo que vamos a hacer ahora, a la hora de colocar, digamos, los ejes, lo que vamos a necesitar es que estos ejes empiecen a coincidir en términos de la planta alta y la planta baja para garantizar esta, digamos, condición de continuidad estructural que necesitamos entre los muros de abajo, los muros, digamos, los muros de planta baja, los muros del sótano y los muros de primer nivel. Y entonces para eso lo que vamos a generar son estas condiciones, por ejemplo, de ejes. Entonces, eh, vamos a tratar de entender cuáles son las coincidencias de muros principales. Por ejemplo, este muro, en mi esquema, yo por ejemplo puedo decir que este pudiera ser, como tengo aquí varios muros, digamos, conjuntos, puedo decir que este va a ser mi eje. Y entonces este muro que está aquí, en vez de que esté en este punto, ¿no? Lo que voy a hacer es moverlo de tal modo en que me quede justo dentro del eje para que sea coincidente con este otro muro. Y entonces ya me permitiría tener la coincidencia de este muro con este respecto de mi eje, ¿no? Entonces ya cuando yo voy a terminar que esto lo voy a generar como un eje, ¿no? Entonces ya me permitiría que este muro coincidiera y no fueran estos 5 o 10 centímetros de desfase de muro que en una primer fase estoy colocando, pero que ahora hay que garantizar que tratemos de generar estas condiciones coincidentes de los ejes entre estos muros para que cuando yo vaya a la planta alta o la planta baja, estos ejes me permitan generar estas coincidencias en todos los niveles, ¿no? Y entonces lo que yo voy a tratar de estructurar es a partir de estos elementos que yo estoy considerando de manera coincidente, ¿no? Puede ser, que este es uno y este para acá es otra vez uno. Veo yo qué muros me convienen dejar, por ejemplo, en mi esquema, para que entonces empiecen a mandar sobre los siguientes muros y empiece a ajustar esos pequeños pedacitos, ¿no? De muro que de pronto no significan más de un metro, más de metro y medio, y que no me van a generar una significación real en el espacio. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de este elemento de aquí, digamos este eje, voy a marcar aquí en amarillo como esta condición, ¿no? Hagan de cuenta este pedazo de aquí, ¿no? Este tramito de aquí es como muy poco y realmente en términos formales no me significaría demasiado. Entonces lo que vamos a hacer es que si nos conviene que este elemento de aquí sea el eje,
Entonces, esta pequeña mochetita que no tiene mucha significación formal, no nos va a significar en términos de la forma, pues lo que vamos a hacer es generar que este elemento, ¿no? En vez de que esté aquí, bueno, lo pasaré para acá. Este lo estaríamos eliminando para garantizar estas continuidades estructurales. De tal forma que entonces lo que voy a terminar es teniendo una retícula sumamente homogénea, donde yo voy a generar en estas coincidencias de muros, vamos a poner un poquito que vamos a tener un muro aquí, otro muro hasta aquí, ¿no? Otro muro aquí, ¿no? ¿Me explico? Y entonces vamos a ir teniendo estos elementos de coincidencia que me van a permitir después estructurar mi proyecto. Es decir, entre más garanticemos esta, digamos, continuidad estructural, me permitiría después empezar a colocar mis elementos, digamos, de columna. Ahorita lo voy a colocar de pronto de manera general. Por ejemplo, estos elementos pequeños, de pronto de muros divisorios, no me significarían mis ejes, solamente aquellos grandes rubros, es decir, aquella retícula que platicábamos podría ir entre módulos, en términos modulares, vamos a tomar ahorita metros enteros y por ejemplo tener mi condición modular de 4 o cada 5 o cada 6 o cada 7 metros, por ejemplo, vamos a suponer que esta retícula, a la hora de que yo veo esta coincidencia de los ejes, a lo mejor mi retícula, a la hora que yo genero aquí una cota, ¿no? Esta retícula me va a dar que estos son 5 metros, 5 metros y 5 metros, ¿no? Y entonces en el otro sentido también, por ejemplo, si yo ya determiné, es decir, puede ser cuadrado, puede ser de pronto rectangular, dependiendo la forma un poquito del edificio y las propias condiciones de cada quien, pero ahorita le vamos a poner, por ejemplo, que este principio sería un elemento de 5 por 5 de mi condición de entre ejes. Entonces, aquí esto me daría que este es mi eje 1, ¿no? Que este es mi eje 2, que este es mi eje 3, este es mi eje 4. De este lado tendríamos A, de este lado B, C y por ejemplo D. Ya una vez que yo tengo mi retícula y entonces logré que mis muros, en términos de mis coincidencias, tuvieran esta condición, entonces esto me va a permitir entre cada entreeje, es decir, entre cada cruzamiento de estos ejes, colocar mi estructura de columnas y entonces aquí me van a empezar a tener en todas las coincidencias de los entreejes, ¿no? Poder colocar mi estructura. Y entonces eso me permite que a la hora que yo estructure la planta alta, estas mismas columnas coincidan con los elementos de planta alta. Cuando yo haga mi sótano, entonces estas mismas columnas en este segmento coincidirán en términos de mis columnas en el sótano. Cuando yo pudiera hacer después algunos muros, por ejemplo, de pequeñas mochetas de muro, algunos muros divisorios, bueno, ya no tendrían que ver o responderían hasta estos entrejes porque esta planta empezaría a estructurarse como una planta libre y entonces si yo tengo que tener, por ejemplo, aquí una mocheta, pues bueno, esta mocheta no es un eje porque no llegaría a la condición de la cimentación y no respondería a la estructura, pero es un pequeño muro que yo coloco, por ejemplo, para colocar un mueble o para colocar un closet, ¿no? Si yo quiero hacer aquí otro elemento, digamos, divisorio, este muro no va a responder, digamos, a esta condición de mi retícula, pero sí me permite a lo mejor en términos interiores separar a lo mejor esta parte del espacio. Y entonces esto lo que vamos a tratar de hacer es meter en esta racionalidad de esta retícula todos nuestros espacios, ¿no? Y entonces sí, ya podríamos empezar a establecer, digamos que este es mi recibidor, que este es mi vestíbulo, que este es mi cocina, que este es mi alacena, ¿no? Que ese es mi cuarto digamos, ¿no? de servicio, que ese es mi sala, que ese es mi comedor, es decir, como fueran estableciéndose las coincidencias en términos de los espacios, pero ya a partir de una retícula. Podríamos ya posterior a esa retícula entonces ya determinar esto que platicábamos sobre sustracción y adiciones, generar algunos remetimientos o algunas salientes de la fachada, pero ya obteniendo esta racionalidad sobre los ejes
y ya entendiendo que entre cada cruzamiento tendrá una columna y esa columna la voy a tener que repetir en planta alta o la voy a tener que repetir en el sótano. Y entonces esto me permitiría una condición de racionalidad respecto de una retícula, respecto de una condición modular que me va a estructurar todas las plantas que yo tenga en posibilidad en el edificio. Bueno, espero que un poquito esa explicación sirva.